Buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí en el programa Perro Mundo, una producción de La Mandrágora, revista cultural. Esta tarde estaremos con ustedes Carlos Bermeo y Mónica Mejía para tratar un tema que es de gran interés en la actualidad: el ISIS, el Estado Islámico, y su fundamentalismo, que ha llevado a que se constituya un estado permanente de amenaza, de violencia, de pavor en el mundo actual, y no solamente en los países vecinos a los lugares en los que actualmente se ha establecido el Estado Islámico, sino en el mundo en general, porque ¿quién no ha sentido pavor ante la visión de sus torturas, de sus masacres, de sus homicidios en vivo y en directo? Es decir, ¿qué nos espera como miembros de esta sociedad globalizada en la que una entidad como el Estado Islámico ya no es una amenaza local, sino que es una amenaza global? Algo que toca nuestras puertas, toca nuestras conciencias, toca nuestros sentimientos, porque efectivamente ver matar en vivo es algo excesivamente pavoroso, pavoroso. ¿no es cierto? Claro, es algo pavoroso. Y precisamente en ese sentido, ¿qué opinas, Carlos, de este futuro que nos espera en este mundo global en el que hay entes como el Estado Islámico que matan en directo y que todos además vemos? Perromundo. Todo futuro es perromundo. Soy escéptico, independientemente de que llegue la derecha, de que llegue la izquierda, de que lleguen los verdes, de que lleguen los ateos, de que lleguen los religiosos, los musulmanes, los católicos. Yo pienso que todo futuro es de penumbras. Todo futuro es de penumbras. Así se expanda la democracia o se contraiga y lleguen otros regímenes u otro tipo de sistemas, todo futuro es sombrío, ¿no es cierto? Ese es un pensar seguramente antihumanístico, pero bueno, también después de haber pasado por el siglo XX uno se vuelve pesimista, ¿no? Después de haber conocido la Primera, la Segunda Guerra Mundial, de haber conocido de los campos de concentración de Hitler, la masacre, el genocidio contra el Estado hebreo, la matanza permanente política entre izquierda y derecha en Colombia, uno no es que tenga mucha fe en la humanidad, ¿no es cierto? Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué pienso del Estado Islámico? Voy a hacer una breve cápsula introductoria de cómo nace el terrorismo islámico. Esto viene de mucho tiempo atrás. Hassan Aisavi es reseñado en el libro de las maravillas del mundo de Marco Polo como el viejo de la montaña. Él era el que utilizaba una serie de sus discípulos que los tenía encerrados en un castillo en el que él había simulado los cielos descritos en el Corán, con doncellas que satisfacen sexualmente con las famosas huríes, guerreros, exacto, con ríos de vino que él reprodujo dentro de ese castillo, ¿no es cierto? Él reprodujo ríos de vino y además tenía narcotizados a los guerreros y ellos creían que de verdad el viejo tenía acceso al otro mundo. Entonces, como el viejo les prometía el paraíso, de pronto los sustraía de ahí, y en el momento en que los sustraía les decía: debes ir a matar a tal rey, debes ir a matar a tal persona, ¿no es cierto? Y te llevaré nuevamente al paraíso. Entonces esa fue la secta de los asesinos. Ahí empieza el terrorismo. La famosa secta de los asesinos, eso. Y mitológica además. Y mitológica porque mira que ahí empieza a aparecer el concepto de terrorista. Es decir, es necesario matar a otro para generar un cambio fundamental en la sociedad, ¿no es cierto? Cuando se mata a un líder, a una persona clave, se producen cambios fundamentales en la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con ISIS? No necesariamente se están matando, entre comillas, personas clave. Afortunadamente ahora vivimos en un concepto modernizante donde todos somos iguales, ¿no es cierto? Y precisamente porque todos somos iguales, están utilizando a personas como tú o como yo o como cualquiera de nuestros oyentes o televidentes, y los están matando de las formas más espantosas para lograr con eso cambios políticos en la sociedad. Ese es el origen del terrorismo a nivel histórico, y también donde se asocia el binomio, ¿no es cierto?, terrorismo o amedrentamiento con religión, en este caso el Islam, que no es la única. Que no es la única, por supuesto. Porque el catolicismo practicó el terrorismo durante muchos absolutamente, siglos, y el fundamentalismo, absolutamente. Hablemos un poco de la oscuridad, ¿no? Tú te refieres a un panorama lóbrego, oscuro, sombrío, precisamente este panorama en el que todo ha hecho crisis después de la precipitación del sueño del socialismo real, efectivamente.
Hablemos de la oscuridad, pero hablemos de la oscuridad no solamente desde el punto de vista político, sino hablemos de la oscuridad desde el punto de vista de aquello que suscita el Estado Islámico en nosotros, porque sus terroríficos videos son vistos por millones, o al menos miles de televidentes, de internautas, de morbosos televidentes. No soy capaz de ver eso, pero bueno, yo soy morboso igual. Yo no los he visto solamente porque le temo a esa oscuridad, pero no niego que su visión es algo que atrae, es algo que efectivamente suscita la oscuridad en que existe en cada uno de nosotros, y ese suscitar es efectivo, porque no hay que olvidar que el Estado Islámico, a través de esta propaganda, entre comillas, de esta terrorífica y oscura propaganda, ha logrado conseguir miles de adeptos, no solamente entre sus correligionarios de Oriente, sino también en facciones de occidentales. En estos terroríficos videos aparecen, por ejemplo, canadienses, ingleses, franceses, matando, degollando impunemente con el rostro descubierto. Entonces, aquello que me llama la atención del ISIS, de los métodos propagandísticos del ISIS, es que a diferencia, por ejemplo, de otros casos de propaganda nefasta y terrorífica, como el caso de Goebbels, en el que se utilizaba también los medios de comunicación de masa para convencer al pueblo alemán, en ese caso se utilizaban falsas victorias, noticias de maravillosos boletines de guerra. En este caso, lo que se utiliza en el terrorismo islámico, a diferencia de lo que se utiliza en la actual propaganda del ISIS, es el terror puro, es la barbarie infinita, en una puesta en escena que, sin embargo, recuerda en mucho a la puesta de escena hollywoodiana. Y esto es profundamente interesante, porque si uno observa estos videos, su calidad técnica, los recursos a los que hace apelo, el uso de la música de fondo, los planos, los paneos, etcétera, etcétera, nos encontramos con que efectivamente hay un uso profesional del terror para suscitar adhesiones. Y esto es una gran paradoja. El terror, pero no el terror como amenaza, sino el terror vivido en carne propia, la violencia esgrimida de una forma desfachatada contra los débiles, en una simbología macabra, ese mensaje que es el todo se vale. ¿Qué piensas tú de esta puesta en escena macabra, y qué es lo que suscita? ¿Por qué provoca la adhesión de tantos orientales y occidentales que han ido en masa a integrarse a las filas del ejército islámico? Claro, primero que todo, Mónica, pues hay aquí dos elementos, ¿no es cierto? Nosotros no podemos pasar por alto lo que es el Islam como religión, ¿no es cierto?, con su teología y su cosmovisión del universo, y por otro lado el Estado Islámico. El Islam es una religión maravillosa, como el cristianismo, una religión monoteísta, ¿no es cierto?, incluso más monoteísta, diría yo, que el cristianismo, que tiene a veces muchas figuras claves o simbólicas, mientras que el Islam está concentrado en Alá, y Mahoma es solamente su profeta. Es una religión que desarrolló una civilización que le ha aportado además muchísimo a Occidente, ¿no es cierto? El álgebra, los números, el número cero, las lentes, tengo entendido que el juego del ajedrez también, bueno, cantidades de cosas que ha aportado. No hay que olvidar que es a través de los árabes, particularmente de los árabes que estaban establecidos en España, que Occidente retoma muchas obras perdidas en la antigüedad clásica desde los griegos. Es decir, que es a través de el Islam, a través de los árabes, que Occidente retoma la tradición griega y Aristóteles en particular, y efectivamente esto es uno de los elementos propulsores del Renacimiento, ¿no? Es decir, de esa mentalidad humanística de la que nosotros occidentales somos hijos y de la que es hijo el hombre moderno. Ahora,
Dentro del Islam está el concepto de la vocación misionera, en el sentido de que las personas que profesan el Islam deben ir y pregonarlo por el mundo, pregonarlo porque pues ellos piensan que los que tenemos otras religiones estamos equivocados, del mismo modo que los que profesamos la religión cristiana o católica pensamos que las otras personas están equivocadas en su fe. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A esta cosmovisión islámica se ha sumado o la ha utilizado una serie de fundamentalistas que de ninguna manera representan la riqueza del mundo árabe. El mundo árabe tiene cerca de 1.000 millones de seguidores, ¿no es cierto? Cerca de 1.000 habitantes del mundo profesan esta religión, la islámica, y no practican absolutamente ninguna de estas formas de violencia. De hecho, los países donde hay mayor fundamentalismo religioso islámico son Arabia Saudita, Irak, Siria e Irán, ¿no es cierto? Fuera de esos países también hemos encontrado algunos otros, pero no con esa visión tan grande de esos genocidios por motivos religiosos. Acá en Colombia tenemos otros genocidios, pero son por motivos políticos, que podría ser más degradante aún. Pero bueno, haciendo esa salvedad, ya podemos hablar del Islam y del Estado Islámico. El Estado Islámico es ante todo una facción terrorista, una facción extremista que de ninguna manera representa al mundo islámico. Del mismo modo que los extremistas cristianos nunca nos han representado a Occidente. Por ejemplo, te hablo de Charles Manson, ¿no es cierto? Bueno, él no tanto porque él no tenía una visión cristiana. A Jim Jones, que hizo suicidar a 900 personas que eran cristianas de su iglesia en la Guyana inglesa, me parece. En una de las Guyanas los hizo suicidar. Y aparte de eso, a los que no se suicidaron, los mataron. Incluso mataron a un congresista norteamericano. Y lo hicieron todo en nombre de Dios, ¿no es cierto? Entonces, no quiere decir que de ese modo que vivía Jim Jones, vivimos nosotros todos los occidentales, ¿no? Esa era una facción extremista y terrorista. Y lo mismo vemos en el Estado Islámico, con la diferencia de que además de instaurar ese extremismo dentro del Islam, se ha convertido en un actor político, ¿no es cierto? Además de querer manejar un Islam a la fuerza, un Islam a las malas, donde se mata al que no se profesa esa fe. Además necesitan manejar un territorio político y crear un nuevo califato, ¿no es cierto? Los califas son los que por derecho propio se proclamaban descendientes de Mahoma, algo así como los papas se proclaman descendientes de San Pedro. Entonces quieren formar un califato y además de eso formar un estado político independiente. Como estado político ellos están dando esa guerra, una guerra que a mí me parece atroz y desafortunada, porque afortunadamente nosotros acá en Occidente tuvimos la Revolución Francesa. A partir de la Revolución Francesa y de las ideas liberales, ¿no es cierto?, de todas las ideas liberales que se desarrollaron en el siglo XVIII y XIX, se logró la separación del Estado y de la religión, cosa que no ha ocurrido en el mundo islámico, donde el Estado y la religión siguen fusionados. Bueno, pero nosotros hicimos eso después de la Revolución Francesa, pero también de una forma aparente, porque también en el siglo XX, tenemos que ser sinceros, hasta 1930 en Colombia las sotanas eran las que mandaban políticamente este país. Tuvo que llegar un gobierno liberal para liberarnos de las sotanas. Pero esa es la visión que yo tengo del Estado Islámico. No me parece que los musulmanes sean terroristas. La gran inmensa mayoría no profesan ese tipo de cosas. Y compararlos a ellos con el Estado Islámico sería como compararnos a nosotros con Jim Jones. Bueno, ahí es algo que me parece muy interesante mencionar, y es cuánto de Jim Jones y también de este que mató de Manson. De Charles Manson. Y está la matanza en Waco, Texas, ¿no? Sí, también, o de todos estos jovencitos que hoy cogen ametralladoras y matan a sus coetáneos en las escuelas. Es decir, ¿cuánto de Charles Manson hay en cada uno de nosotros? Y hasta qué punto lo que más me aterroriza del Estado Islámico no es esa realidad
de ese estado en armas o de ese enorme ejército que por supuesto suscita también nuestro terror, sino efectivamente de qué manera ese tipo de terrorismo, que es un terrorismo que no solamente se desenvuelve en masacres in loco, sino que se desarrolla ante nuestros ojos en vivo y en directo, puede suscitar el renacimiento de cierto tipo de sadismo implícito que nuestra cultura a través de esos nuevos productos audiovisuales está premiando, está incentivando, porque algo que me ha llamado muchísimo la atención de estos documentos audiovisuales, no sé cómo llamarlos, de estos videos del terror, de estos exabruptos deshumanos, es justamente que se utilizan las técnicas que todos estamos acostumbrados a ver, sea en el cine de alta definición, son todos videos grabados en alta definición, y en el mundo virtual, en el mundo de los videojuegos, se utiliza una retórica de la imagen, una simbología que de alguna manera provoca una sensación de irrealidad en quien está visionando estos documentos. Y eso conlleva, a mi modo de ver, a que esa delgada línea que existe actualmente entre lo que pertenece al mundo de la realidad real y lo que pertenece al mundo de la realidad virtual se disuelva y sea fácil, particularmente para un público de adultos jóvenes, porque hay que observar que estos adeptos son en general adultos muy jóvenes, de 23, 24, 25 años, despojen esa realidad del horror implícito y la conviertan en una especie de guerra maniqueísta entre débiles y fuertes, entre los miembros del pacto de la luz y el miembro del pacto de las tinieblas, unas especies de de David contra Goliaths, que están librando y ganando una guerra, ¿no? Entonces es una guerra en la que este terrorista vestido como un guerrero del desierto, si ustedes observan, por ejemplo, los videos de las decapitaciones, pavorosos y terribles videos, observan una suerte de minimalismo que permite que quien está viendo el video despoje esta realidad de connotaciones del lugar. Entonces, la ubicación de la línea del horizonte, si ustedes observan el video en el que están arrodillados, particularmente el primer periodista asesinado, creo que se llamaba John Fowles, si no me equivoco, o John Fowles, no tengo presente el nombre preciso, podemos observar que hay una línea del horizonte neta puesta en la mitad del plano, hay un punto de fuga preciso y todo en general lleva a una sensación de irrealidad. Lo mismo sucede con ese documental terrible que es la muerte por incineración, cuando queman vivo al piloto Jordano, en el que dicen que hay más o menos el uso de 20 cámaras para filmar este paseo de este piloto Jordano que camina a través de ruinas que de nuevo asumen un aspecto irreal, con un manejo del color muy controlado, en el que el único punto efectivamente, digamos, vital es el vestido, es esa sudadera anaranjada del piloto, y todo lo demás está opaquizado, está uniformado. El uso de la luz y este paseo nostálgico de este piloto Jordano en medio de las ruinas, este piloto que mira el horizonte y uno no entiende por qué no sale corriendo si sabe lo que le espera. Yo creo que estos son documentales que han sido ensayados y que el piloto en realidad no sabía cuándo era la ocasión en que efectivamente iba a ser quemado. Tal vez le hicieron hacer muchas veces ese paseo y después el momento en que lo encienden. Creo que incluso los protagonistas de estos videos se sumergen en esta sensación de irrealidad. Creo que cuando encienden el fuego, tengo la impresión que quien está a punto de ser quemado no logra comprender lo que le está sucediendo, sino cuando las llamas lo agreden ya directamente, porque todo es una sensación de irrealidad. Mónica, recuerda que también hay drogas, ¿no es cierto? Hay sustancias que le anulan a uno la voluntad, ¿no es cierto? Hay incluso drogas sintéticas donde se anula Hay drogas sintéticas donde se anula la voluntad humana, y a partir de ese anulamiento de la voluntad uno puede hacer lo que sea.
Entonces, bueno, acá en Colombia tenemos la burundanga, como se le dice de un modo popular, ¿no? Pues tiene unos términos más científicos, más específicos, pero sí hay drogas que anulan la voluntad, que si a ti te dan una droga, tú haces lo que te digan. Que podría ser el caso también de... Por supuesto, podría ser también que uno no lo sabe. Sí, probablemente esta puede ser una explicación, pero quizás también haya un guión macabro, ¿no? Aunque disculpa, Mónica, también otro de los elementos claves es porque se utilizan los medios de comunicación alternativos como YouTube y páginas virtuales, páginas web, para difundir este tipo de videos. Eso también quiere decir, bueno, no nos olvidemos lo que decía Pablo Escobar Gaviria, uno de los más tristes y mal celebrados terroristas y narcotraficantes colombianos. Él decía, el terrorismo es la bomba atómica del subdesarrollo, pobres, ¿no? Sí, de los pobres. Decía, nosotros no podemos enfrentar a las grandes potencias con sus armas nucleares, pero tenemos el terrorismo, ¿no? Que es una visión bastante canalla también de la guerra, como lo es también canalla las armas nucleares. Entonces, ¿cómo se utiliza el terrorismo, ¿no es cierto?, como arma para amedrentar a Occidente, ¿no es cierto?, como para decirles, vea, ¿ustedes qué hacen aquí? Ustedes no tienen nada que hacer aquí. Si ustedes vienen, usted puede ser un ciudadano de bien, puede ser un periodista, puede ser una ama de casa, puede ser un turista, pero si usted está aquí, usted se muere. A usted lo quemamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se siembra ese terror psicológico y esa percepción de inseguridad de estar en un entorno de esos por el solo hecho de no compartir esa ideología extremista y lo que le puede suceder a uno? Entonces miremos también cómo, por ejemplo, ellos tienen acceso a cantidades de cámaras de video que ahora tienen unos costos baratísimos, ¿no es cierto? A edición, donde hay unos programas de edición que son baratísimos, y la web que es gratis, que es, como decía uno de los analistas del internet, es el nuevo continente que se descubrió en el siglo XX, ¿no? Es el continente del conocimiento, pero también de lo nefando y de lo maldito. Entonces, cómo ellos también utilizan estas redes como forma propagandística, porque es que yo he visto videos de ejecuciones y asesinatos que se han filtrado a la red, que eran secretos, y de algún modo se filtraron a la red. Ellos no los usan abiertamente. Fueron filmados para ser puestos en esas plataformas. Efectivamente, eso es lo terrorífico. Y también quisiera mencionar que probablemente allí hay un componente, hablábamos en alguna ocasión lo relacionado con la pornografía, ¿no? Con el exceso de la pornografía, con que hace 20 años querer ver pornografía significaba ir a pasar una vergüenza comprando una revista o una película, y que hoy en día quien desea ver pornografía hace un clic y tiene acceso a toda la pornografía del mundo, de la más soft a la más hard, sin ningún problema. Mira, tú, por ejemplo, en Google puedes escribir, digamos, voy a decir un término, sexo heterosexual. Le das clic y ahí te aparecen 2.500.000 resultados, 2.700.000 videos. Escoge el que quieras. Exactamente, esa accesibilidad inusitada y al alcance de todos, de cualquier persona, probablemente tiene relación con la ruptura de ciertos tabúes, ¿sí? Es decir, con la banalización de lo erótico, ¿no? Con la mercantilización absoluta de lo erótico. Es decir, hay el tabú fundamental de la observación de la sexualidad se ha roto, ¿no? Hoy en día las actrices y los actores porno son figuras públicas, escriben en Soho. Y escriben bien. Que es lo paradójico. Yo he leído varios artículos sí, de actrices, actores porno. Sí, el otro día estuve leyendo en Soho un artículo de Esperanza Gómez respecto a cómo había ingresado en el mundo del porno con una enorme naturalidad y bueno, creo que lo que precisamente, y seguramente es un aspecto positivo de la cuestión, es considerar que efectivamente esta
posibilidad de hablar abiertamente respecto a temas que antes eran tabúes, es una de las virtudes de nuestra actual sociedad democrática. Sin embargo, también está la otra cara de la moneda, y es que no olvidemos que lo erótico y lo tanático, es decir, muerte y erotismo, muerte y sexualidad, esas dos caras de ese binomio inescindible que es vida y muerte, ¿no? El sexo como fuente de la vida, como espacio en el que se crea y se recrea, y lo tanático, es decir, el final de todas estas pulsiones, son dos aspectos que están ligados en la psiquis del ser humano. Y entonces, ¿en qué medida esta sobreexplotación de lo erótico, en cierto sentido agotamiento de lo erótico, ha dirigido la atención hacia ese otro componente que genera morbo, curiosidad, atención, que es lo tanático? No en vano en los últimos años nos hemos podido dar cuenta del florecimiento exagerado de este tipo de películas como La Sierra 1, La Sierra 2, La Sierra 7, incluso de esta película de Tarantino, Turistas, y de toda esta serie de cine. Él es el productor. Él es el productor. Es de exacto, sí, lo siento. Que ahora sacó una película peor que se llama Infierno Verde, de un avión que se estrella en el Amazonas y salen caníbales a comer. Es decir, bueno, podríamos hablar del precursor de este género, que además que se llama Holocausto Caníbal, ¿no? Entonces, ¿la viste? Yo no la he visto, no he tenido el hígado para verla, pero es una película sangrienta. Yo pienso que debe serlo. Y de hecho juzgaron a los productores y al director de esta película porque es tan explícita que llegaron a creer que de verdad habían matado indígenas en el Amazonas para poder realizarla. Finalmente pues se descubrió que no, todo era fruto de la magia del cine, ¿no? En este caso la antimagia, porque uno sale a vomitar después de... Yo no puedo ver este género. ¿Cómo se llama este género? No lo soporto, y en lo personal, pero observo que hay una enorme atención respecto a este género. Es decir, tengo amigas y amigos que son excelentes personas y que no tienen inconveniente en verse todas las sierras y todos los destripamientos, deshuesamientos producidos con la calidad mejor y con la más alta verosimilitud posible. Es decir, que el cine está vendiendo muerte, está vendiendo tortura, tanto como está vendiendo sexo. Entonces creo que precisamente ese contenido tan, ¿cómo decirlo?, tan profundamente conmovedor, que va a explorar esa otra polaridad de la tensión erótica que es lo tanático, es un terreno fértil para este tipo de ejercicios propagandísticos, ¿no? Es decir, porque quien ve La Sierra 1, 2 y 3 o Hostes o etcétera, 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 que hay una infinidad de películas en este sentido, difícilmente puede distinguir la realidad de la ficción, porque los medios técnicos que hoy tenemos a disposición hacen que cada vez más haya dificultades en la distinción visual de aquello que es producto de los efectos especiales de la realidad virtual y aquello que está realmente sucediendo. Creo que acá el juego es a la inversa, es decir, quien ve los videos del Estado Islámico tiene dificultades para identificar eso como real, de la misma forma que quien ve La Sierra tiene dificultades para identificar eso como algo ficticio. Y entonces creo que estamos realmente en la ruptura de otro tabú, que es la observación de la tortura y la muerte. Y sabes una cosa, Mónica, por ejemplo, dentro de las psicopatías que se manejan, o bueno, que han establecido algunos psiquiatras, que no creo en ellos, pero independientemente de eso, están los famosos asesinos por imitación, ¿no es cierto? Que hay personas que tienen dentro de su ser la pulsión del asesinato, de ser asesinos, y solamente se animan hasta que ven a otro que lo hace, y haciéndolo se excitan, ¿no es cierto? Entonces, este fenómeno de medios donde aparecen asesinos degollando, quemando gente, en el caso del Estado Islámico, hace que otros asesinos que están quizá aislados de entornos políticos opten por hacer lo mismo, ¿no es cierto? Y por grabar sus propios videos también. Entonces sí hay asesinos imitadores que se complacen con estos videos, que quieren hacer sus videos, y algunos de ellos lo realizan también. Es que no en vano ha habido ataques aislados
en Europa o en Estados Unidos de índole islámica, ¿no es cierto? Sin que hayan recibido una orden desde el Estado Islámico, sino que dicen, aquí estoy, ¿no es cierto? Exacto, es una forma de existir, ¿no? Es una forma de existir. En general el asesino por imitación lo hace porque es una forma de ser. Cuando descubre el vacío que siente en todo lo que es su cotidianidad y su vida. De todas maneras, creo que precisamente estos mecanismos de propaganda del Estado Islámico nos llevan a percibirlo no solamente como una amenaza, sino como una amenaza que nos compete. Porque aunque vivamos a miles de kilómetros de Siria y de Irak, los lugares donde actualmente se lleva a cabo esta guerra entre el Estado Islámico y los aliados que los combaten, entre el Estado Islámico y las diferentes tribus, entre el Estado Islámico y los kurdos, etcétera, etcétera, sentimos que esa violencia implícita que aparece en estos documentos audiovisuales nos toca, nos compete, es el producto de esta civilización global, plural, de este florecimiento de este nuevo continente que es el Internet, este nuevo conocimiento del conocimiento, ¿no? Pero recordemos, ¿no?, que entre mayor es el saber, mayor es el dolor. Y en esa medida esta enorme plataforma sobre la que tenemos todos tantas promesas, a mí me parece maravillosa esta democratización del saber, esta democratización de los recursos infinitos que antes estaban supeditados a pocos centros de poder, a centros económicos, a centros intelectuales. Hoy es en el alcance de todos. Sí, pero incluso se ha democratizado la maldad, ¿no? Pero efectivamente, muerte, es decir, a ese grado, es decir, la muerte ha perdido ese componente heroico, ese componente que la hace particular, que hace que una muerte sea distinta a todas las muertes. Hoy la muerte tiene una máscara impersonal y precisamente yo creo que el Estado Islámico juega sobre la impersonalidad del verdugo y sobre la impersonalidad de la víctima. Al uniformar perfectamente al verdugo y a la víctima, hacen que pierda toda humanidad. Se vuelven simplemente símbolos de una lucha que para quienes son partidarios de esta lucha puede parecer lo decía antes, entre David y Goliat, entre lo individual contra lo colectivo, entre las fuerzas del individuo contra estas enormes realidades económicas y transnacionales, es decir, una especie de figura heroica del guerrero capaz de matar, ¿no? Y me recuerda un verso de Borges que dice: y así combatieron los héroes, tranquilo el admirable corazón, dispuestos a matar o a morir, ¿no? Entonces, el convertir al asesino en héroe, ¿no?, a través de esta retórica de la imagen que vacía de humanidad la muerte y que la convierte en algo banal, repetitivo, uniforme, apreciable estéticamente. Yo también quiero dejar en claro que estos ejercicios propagandísticos también se hicieron en Occidente y por la Iglesia Católica a la medida de sus fuerzas. Cuando se quemaba a una bruja, ¿no es cierto?, que había sido procesada por el tribunal inquisitorial, se la quemaba en público también, como estos bárbaros están haciendo allá. Claro, porque este es el nuevo público. Cuando había, por ejemplo, un caso de sodomía, que lo trataban generalmente los tribunales eclesiásticos, se degollaba a las personas en público también. Esto no es nada nuevo. Lo que es nuevo es la tecnología que se está utilizando. Pero todos los elementos que están utilizando los miembros del Estado Islámico, los que manejan su material propagandístico, de verdad que si no los copiaron, sí fueron utilizados hasta la saciedad por la Iglesia Católica. Además de eso, se escribían en los anales de historia cada uno de los suplicios que se aplicaban a las personas que habían violentado la religión, que habían pervertido la religión o que no habían vivido de acuerdo al cristianismo, que era el que suponían como correcto los pontífices de Roma, ¿no es cierto? Quemaron gente, las desvisceraron, les cortaron la cabeza, les amputaron las extremidades, los sometieron a las torturas más horribles en público, en nombre de Dios. Antes de torturarlos, los bendecían.
y después de masacrarlos, ¿no es cierto?, cogían sus cenizas, las arrojaban al viento e invocaban a Dios nuevamente. Es decir, este teatro de lo monstruoso, este escenario del horror, no viene desde ahora, viene desde antes, y una gran patente que tiene la humanidad ya la fijó el cristianismo, ¿no es cierto? Ya la fijó. Afortunadamente, eso quedó atrás en el mundo occidental, pero apareció una nueva perversión, porque los humanos siempre tendemos hacia estas carnicerías sanguinolentas, valga la redundancia, y entonces cambiamos la lucha religiosa por la lucha política. Y lo vemos aquí en Colombia, niños en la guerra. Hace 50 años, todas estas barbaridades que está cometiendo el Estado Islámico aquí en Colombia se hicieron en la época de la violencia. Mujeres embarazadas a las que les abrían el vientre y arrojaban los fetos a hogueras. Pueblos, por ejemplo en Betania Valle, o todo el norte del Valle del Cauca, que fue tan torturado y martirizado, pueblos donde los que se encontraban en estacas, 100, 200 cabezas a las entradas del pueblo. El Estado Islámico debería aterrarnos en la medida en que podemos conocer el horror del que nosotros venimos. Una última pregunta, Mónica. ¿Sí estamos en un perro mundo? Más que en un perro mundo. No quiero decir, por respeto a nuestros televidentes, la palabra que tengo en mente respecto a lo que pienso de este mundo, de esta realidad, pero creo que efectivamente la barbarie siempre acecha. La barbarie siempre acecha en el fondo de cada uno de nosotros. La barbarie no es ajena. Y creo que me gustaría terminar con las palabras con las que termina la obra de Conrad, El corazón de las tinieblas, que termina diciendo simplemente el horror, el horror, el horror. Y el horror que no nos acecha desde fuera, el horror que está instalado en nuestro interior y que permanentemente nos lleva a dudar respecto a quienes somos y a nuestra propia historia. Gracias a todos, un abrazo. Desde la Casa Husher nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima ocasión.